Hola chicos, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me confirman, por favor? ¿Me escuchan? ¿Me lo pueden confirmar, por favor? Gracias, Lisette. ¿Los demás escuchan? Espero que sí. Bueno, vamos a iniciar con la sesión, ¿sale? Porque ya son 8:05 y bueno, por respeto a todos los que se conectaron puntuales. Gracias, Florencia. Vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a revisar las actividades correspondientes a nuestra semana número 2. Comparto pantalla y si quieren las explico y ahorita hacemos una pausa. Hacemos una pausa y contestamos preguntas, ¿sale? Déjenme entrar al sitio otra vez. Ahí está. Ok, un segunditito. Ok. Déjenme hacer amplia mi pantalla. Listo, ahí estamos. Bueno, entro al portal de Prepa en Línea CEP y vámonos a la semana número 2. Perdón, es que alguien me está escribiendo que no me escucha, entonces le estoy pidiendo nada más que se salga y que entre de nuevo, porque pues no hay mucha solución ahí. Debe ser algo de su computadora. Ok, perfecto. Bueno, semana número 2, que tiene por nombre Unidad 2, el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Okay? La semana pasada tuvimos la oportunidad de revisar temas relacionados más con la parte social. En esta semana nos vamos a enfocar más a las ciencias naturales. ¿Okay? Entonces vamos a hacer algunas lecturas, hay unos recursos, esta semana creo que es la que menos recursos tiene, los invito a revisarlos como siempre. Vamos a hablar acerca del conocimiento científico, cuáles son las características de la ciencia para que se pueda considerar una ciencia y que está obviamente siempre sustentada y basada en los hechos, es decir, en el método científico. Nos vamos a enfocar en hablar acerca de la biología como una de las ciencias naturales más exactas que tenemos y de la biología se desprenden otras áreas igual de interesantes, pero bueno, vamos a partir de la biología para poder entender algunos fenómenos naturales que como ustedes saben, los seres humanos, el hombre, a pesar de que ha logrado muchísimos avances en la ciencia, en la medicina, hay cosas que no puede controlar y una de ellas son los fenómenos naturales, ¿ok? Entonces vamos a hablar de fenómenos naturales, algunos en específico, ahorita los vamos a explicar, y bueno, hablaremos un poco del daño al ecosistema, a la naturaleza, etcétera. Los invito, como siempre, a revisar los recursos, a leerlos, a ser muy puntual en esta información para que puedan entender de qué se trata la actividad. La revisión de los recursos nos ayuda precisamente a entender qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, ¿ok? Y tenemos dos actividades integradoras en esta semana. Tenemos la actividad integradora número 3, que se llama La biología en mi vida, y la número 4, que se llama Un fenómeno natural. ¿Ok? Vamos a revisar primero la actividad integradora número 3, la biología en mi vida. Tiene que ver un poco, bueno, ok, sí, existe la biología, ¿no? Creo que todos tuvimos biología en la secundaria, por ejemplo. Pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Yo para qué necesito estudiar biología? ¿Para qué me va a servir a mí entender estas ramas, entender su campo de acción, entender desde qué perspectiva científica podemos vivir la biología? Bueno, pues nos va a ayudar
principalmente a entender muchos de los fenómenos naturales que se presentan en la actualidad. Seguramente han escuchado hablar del calentamiento global, ¿no? Y de que los climas, el clima del mundo ha cambiado, que a veces en la época que no tiene que llover llueve y que en la época que no tiene que hacer tanto calor o hacer calor hace muchísimo calor y viceversa, puede hacer mucho frío también. Es decir, se ha hecho un daño importante al planeta que tiene que ver con esto del calentamiento global, y algo que nos ha ayudado a entender y encontrarle una respuesta es precisamente en parte la biología. Por eso es tan importante hablar de ello. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? En esta actividad nos ponen en un debate que tiene que ver con el papel, el uso del papel o el plástico. Este tema también es muy interesante. Por ejemplo, en México ya tiene, pues yo creo que más de un año que en los supermercados ya no te dan bolsas de plástico. Ya tienes que llevar tus propias bolsas porque ya no te dan bolsas, ¿no? Es una medida que se ha aplicado un poco para cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, es importante entender que este tipo de medidas se hacen precisamente para cuidar el medio ambiente. Permítanme, es que me están diciendo que no me escuchan. Bueno, ya se salió. Ok, perdón, es que me interrumpe mucho que me estén... Sí, ya le dije que saliera y volviera a entrar, pero no, creo que no, o no lo hizo o siguió igual. Ok, bueno, vamos a seguir. Ok, entonces nos ponen aquí el link para revisar un artículo de la revista Cómo Ves. ¿Okay? Esta revista es una revista de divulgación científica de la UNAM. ¿Okay? Y el título de este artículo se llama precisamente así, se llama Papel o Plástico. Y pues nos habla un poco acerca de cuál es la historia, de dónde viene esto de usar plástico o qué es mejor, usar plásticos o papel, en qué países se hace, los efectos ambientales que tiene el uso del plástico en general, sobre las leyes que lo han prohibido, sobre todo las repercusiones que tiene y sobre todo contestar esta gran pregunta, bueno, ¿tú qué prefieres, no? ¿Papel o plástico? O sea, ¿estás consciente del daño que el plástico puede causarle al medio ambiente? Y partiendo de ahí, ¿cuál es tu elección? Entonces, bueno, habla de esto, habla del reciclaje, que también hoy muchas cosas de plástico se pueden reciclar, y es un artículo bastante interesante de una fuente muy confiable como es la UNAM, porque es una revista científica, y la UNAM pues obviamente es una de las instituciones que tiene más prestigio en este país. Y bueno, nos regresamos entonces, hay que leer este artículo. Obviamente, digo, se entiende, hay que leerlo y posteriormente nos piden contestar una pregunta, ¿ok? Bueno, dos, que son las siguientes. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? Yo creo que todos tenemos muy claro que es la ecología, ¿no? Como principal rama que se dedica precisamente al estudio y al cuidado del medio ambiente, y hay que escribir por qué. ¿Ok? Esa es la primera pregunta que hay que contestar. No viene un archivo con formato, entonces hay que hacer un formato, por favor, con portada, con sus datos, y posteriormente empezamos a desarrollar estos puntos. Primera pregunta. Después viene un cuadrito y dice el punto número 3. El anterior problema está tratado desde el pensamiento científico. Completa la siguiente tabla e indica qué características cumple, cuáles no y por qué. Y viene aquí una tabla muy sencilla, ¿ok? Que hay que, si quieren, no sé, es una imagen. Bueno, hay que recrearla para insertar una tabla en Word y, bueno, poner las columnas, donde dice característica, se cumple o no y por qué. Y vienen las características que son sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable, ¿ok? Estas características tenemos que revisar si
En este artículo se cumple o no con cada una de ellas, ¿ok? Y para esto ustedes tienen que entender muy bien el método científico. Recuerden que el método científico es aquel que lleva pasos determinados y que nos sirve para comprobar de manera científica ciertos fenómenos. Pues no sé, voy a poner un ejemplo. Antes se decía, hace muchos años, que la Tierra era plana, ¿no? Y cuando alguien dijo, la Tierra es redonda, pues muchos se rieron y dijeron, está loco, ¿no? Claro que no. La Tierra es plana, porque si nosotros la vemos desde aquí, decimos, ah, pues es plana, ¿no? Todo se ve plano, parece que todo es igual. Sin embargo, cuando se hicieron estudios, se logró hacer estudios mucho más científicos, se dieron cuenta cuando el hombre pudo viajar a la Luna, cuando se pudieron hacer mediciones más exactas, realmente se comprobó que la Tierra efectivamente es redonda. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia entre cuando un conocimiento se queda solamente en la parte empírica, es decir, en el conocimiento coloquial, en lo que creemos, en lo que pensamos, a cuando pasa a la parte científica. Porque hace muchos años quemaban a las personas, sobre todo a los científicos, porque decían que hacían brujería, ¿no? No lograban entender que ellos eran gente de ciencia y los quemaban y los castigaban porque decían que era herejía, ¿no? Los acusaban de herejía. Y no era herejía, era ciencia, pero bueno, en ese momento no se podía entender. Eso es un ejemplo muy, muy claro de por qué es importante entender la ciencia desde fenómenos, desde el proceso científico. ¿Okay? Hay que leer los artículos. Bueno, vienen estas características, hay que escribir si se cumplen o no y por qué. Si es la ciencia sistemática, es metódica, es objetiva, es verificable y es modificable. Y esto se cumple en el artículo, sí, no y por qué. ¿Ok? Eso lo tienen que contestar ustedes. Después, abajo, menciona tres ejemplos de cómo abordan el problema de la basura en otras disciplinas. Dentro del texto reconocerás algunos elementos, pero te puedes apoyar en otras fuentes. Recuerden colocarlas. Hago un paréntesis aquí. No están citando en formato APA. Muchísimos de ustedes no lo están haciendo. Lo único que están haciendo es pegándome las ligas, ¿ok? Las ligas de donde sacan la información o de las fuentes. Eso no es citar en APA. Desde la semana pasada les compartí un link de una página donde puedes empezar a citar en APA. Por favor, tienen que citar en APA, ¿ok? A partir de esta tarea, ligas que no vengan en APA, les voy a bajar puntos, porque ustedes ya tienen que aprender a citar en APA. Y lo único que hacen es pegarme la liga y ya. Documentos que yo encuentre así, aunque esté perfectamente bien hechos, le voy a bajar puntos, ¿sale? Tienen que aprender a citar en APA. Después dice el punto número 5. Lee la nota que dice, lee la nota. ¿Qué dice tu basura de ti en el siguiente enlace? Y nos manda un enlace de una página que se llama Bioguía. Y en este artículo nos permite leer una información que, bueno, lo que dice en pocas palabras, es que tiene mucha publicidad, lo que dice en pocas palabras es que la basura que cada uno de nosotros tira habla de nosotros, habla de cómo comemos, de qué compramos, en qué gastamos, si somos ordenados. Nuestra basura habla de nosotros, a eso se refiere, ¿no? ¿Qué dice tu basura de ti? Y bueno, nos enseña y nos explica un poquito que si tú eres una persona, por ejemplo, muy apegada a comer comida chatarra, a comer comida rápida, a este tipo de cosas, seguramente vas a tener así un montón de basura, ¿no? Botellas de refrescos, bolsas de papel, ¿no? Bolsas de papitas, todo eso. Vas a generar, o sea, vas a generar... ¿Me escucha, amigos? Sí, sí, pero puedes apagar tu micro ahorita, porfas. Estoy explicando. Gracias. Entonces, tú vas a generar muchísima basura porque consumes muchas de estas cosas, ¿no? En cambio, cuando eres una persona a lo mejor un poco más sana, vas a generar menos basura, ¿ok? A eso se refiere. Pero bueno, hay que darle un vistazo, hay que leerlo, por favor. Ahí está, es un artículo un poquito largo, bueno, entre comillas, la letra es grande, y nos habla del reciclaje también, nos dice de cómo podemos darle
uso a cosas que a veces tiramos, como es el aluminio, la madera, el plástico, el cartón, y reciclar, de alguna manera hacerlo en nuestra propia casa, ¿ok? Entonces, nos habla de eso, hay que leerlo, es muy interesante y bueno, posteriormente me regreso a donde estábamos. Ya, espérenme, es que me sacó de la página, ahí está. Después nos regresamos y después de leer esta lectura de bioguía, nos pide que en al menos 8 líneas de extensión, demos respuesta a la siguiente pregunta. La pregunta dice, ¿qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos? En este momento es en donde vamos a hacer un poco una comparación, ¿ok? Pero fíjense muy bien, no está diciendo compara los textos, está diciendo qué similitudes y diferencias encuentras. Entonces, después de haber leído estos dos textos, vamos a descubrir qué tienen en común y qué tienen de diferente. Los dos hablan de basura, pero los dos hablan de basura desde una perspectiva diferente, ¿ok? Entonces vamos a descubrir qué es eso y vamos a plasmarlo en la extensión que nos pide aquí, que son 8 líneas, ¿ok? Esa es la siguiente pregunta. Después, para concluir, dice, concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla, media página, porque me parece que ese concepto a muchos no les quedó claro, media página, no 3 líneas, no 2 líneas, no 4 líneas, media cuartilla que son como 10 renglones aproximadamente. ¿Cómo crees que te afecta este problema en tu vida diaria? ¿Cuál problema? Pues el problema de la basura, de eso estamos hablando, ¿ok? El problema de la basura, específicamente el problema de la basura. ¿Tú cómo crees que esto te afecte en tu vida diaria? ¿Sale? Y bueno, con esto concluimos la actividad número 3. Después les piden que, bueno, obviamente que hagan un documento, que integren todos estos puntos que acabo de decir, agreguen una portada, por favor, se ve mucho mejor el documento cuando tiene una portada, denle formato, usen letra número 12, por lo menos, no me pongan letrotas, tampoco quiero letrotas, creo que un tamaño 10 o 12 es muy bueno, un Arial o Verdana está bastante bien, son letras que se pueden ver y leer a muy buena vista, es decir, cuiden el fondo y la forma, cuiden lo que van a hacer, pero también cuiden las tablas, que no se les muevan, me mandan unas tablas todas chuecas, todas movidas, cuiden todo el formato, por favor, se los encargo mucho, porque de verdad esta semana revisé tareas muy feas, muy feas. Entonces, por favor, cuiden eso, ¿ok? Es muy importante y es parte de su presentación. Después se les pide que obviamente, bueno, ya saben, lo guarden en el formato que se solicita y lo envíen al apartado correspondiente, ¿sale? Ahí está. Me parece que es una tarea, bueno, en general bastante sencilla, no le veo mayor complicación. En realidad hay que leer, eso sin duda, hay que leer y hay que contestar a las preguntas. Eso es muy importante, pero si no lees, no vas a poder contestar. Así que primero a leer y después a contestar, ¿sale? Bueno, muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí de esta actividad? Sí, Florencia, adelante. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Florencia, adelante. Ok. Buenas noches. Yo tengo Buenas una duda. noches. Cuando hacen la pregunta de cuál es la actividad, de cuál es la rama de la biología que se explica o bueno, que se utiliza en el recurso, en la lectura a leer, pues sí o sea, es obvio que es la ecología, pero en los recursos no viene ecología y entonces yo supongo que pondría yo química, porque habla también de muchos conceptos de química, había, y ¿Cómo entonces pues cuáles? ahí tenía Nadia. Bueno, habla así como de polímeros y compuestos que de la madera que al momento de como el proceso, al momento de que explica el proceso para realizar el papel, utiliza así como los polímeros y polimerasa, no, no es cierto. Bueno, otros más, en Ajá. donde, en donde veo más que nada la ocupación de la rama de la química, no de la ecología, o sea, bueno, y aparte en el recurso no viene ecología, entonces ahí que pongo. A ver, te voy a hacer la pregunta y quiero que la pienses muy bien.
¿ok? Antes de contestármela. La pregunta es muy específica. Ok. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? ¿Cuál es el problema de la lectura? La basura. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? La ecología. Es correcto. Si tú dices que a lo mejor no por la ecología, porque no lo menciona, yo ahí te diría, hay que investigar. O sea, si como tal en los recursos que tenemos esta semana no viene una lectura que diga la ecología o introducción a la ecología, no viene, búscalo, busca información. Ok, ¿Sale? perfecto. ¿Sale? Sí. Entonces, ojo, digo, sí está bien lo que dices, o sea, sí, pero la pregunta es diferente. Si la pregunta fuera más abierta y dijera, ¿qué ciencias o qué ciencia crees que se está plasmando en este tema? Ah, bueno, ahí podría ser, no sé, química, ecología, no sé, podríamos hablar de más, ¿no? Pero la pregunta es muy específica. Entonces, y el tema es muy específico, es basura, ¿no? ¿Ok? Entonces, Sí, sí. la ecología, ¿sale, Florencia? Sí, gracias. Vale, ¿de qué? Ok, chicos, ¿alguna otra duda de esta primera actividad? Ahorita vamos a la segunda, ¿sale? Sí, Pero yo siempre hago tengo una pausa. una. Adelante, Lisette. Hola, buenas noches. Bueno, Buenas yo tengo noches. la duda sobre la pregunta en la actividad número 1, en la Ajá, pregunta número 4, que dice que pongamos 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura, ok, tres disciplinas. ajá. Bueno, yo quería preguntar si podía poner, por ejemplo, química, sociología o biología marina, o se refiere más a lo económico o a la historia pues del tema, ¿no? De la Ujú. basura. O puedo poner esas que dije las tres, porque en la anterior actividad pues se basaba más en la economía, en la historia y todo eso. Entonces, Ok, tenía esa duda. no, está bien. Sí, qué bueno que lo preguntas. Bueno, va para todos, ¿no? Obviamente. Las que mencionas están bien. ¿Qué sería lo ideal? Enfocarlo a disciplinas que tienen que ver con las ciencias naturales. Porque hoy, esta semana, estamos hablando de ciencias naturales. La semana pasada, si se recuerdan, fueron como más ciencias sociales, ¿no? Pero esta semana estamos hablando de ciencias naturales. ¿Qué sería lo ideal? Enfocarlo a ciencias naturales, como las que acabas de mencionar, ¿ok? Que Ah, otras ok. áreas, bueno, biología marina, ecología, ¿no? Todas las que tengan que ver con ciencias naturales. Eso sería lo ideal, ¿ok? Aunque también, por ejemplo, podemos decir, afecta en el tema de la economía. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay menos espacios para tirar la basura y se requieren más camiones, ¿no? Por ejemplo, que pasen a recolectar basura y el gobierno ya no quiere gastar o no gasta en esto. Entonces, eso hace que la basura se acumule en las calles, bla, bla, bla. O sea, si lo vemos desde un tema económico, podría ser así también, ¿no? O sea, no Claro. se descarta. Pero ¿qué sería lo ideal? Verlo desde perspectivas de ciencias naturales. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, y para todos, va para todos también. Que es lo que hicimos un poco la semana pasada con la tarea del cáncer, si recuerdan, que les pedía que lo abordaran desde otras disciplinas. Es parecido, nada más que esas disciplinas son mucho más sociales y en este caso vamos hacia las naturales. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Muchas gracias. De nada, Lisette, gracias a ti. Ok, bueno, recuerden que de todas maneras ahorita hago una pausa y regresamos a contestar preguntas. Me voy a la actividad integradora número 4. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ahí está. Ok, tenemos una actividad integradora número 4 que se llama un fenómeno natural. Ok, seguimos en la línea de las ciencias naturales. Entonces, bueno, me voy a ir hacia la parte de abajo, donde va prácticamente cómo lo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer? La primera instrucción, el primer paso para iniciar esta actividad dice, analiza cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y completa la información que se solicita en un documento de texto. Igual, portada, después hacemos este cuadrito, ¿ok? Lo ponemos, lo replicamos en el documento y vienen columnas en la parte de arriba que encabezan y luego vienen 1, 2, 3, 4, 5 columnas que están relacionadas con 5 textos diferentes.
Si ustedes se fijan, yo me coloco aquí y es un hipervínculo. ¿Por qué? Porque si yo le doy clic, me abre y me manda a otra página, ¿ok? Que es la lectura que me está sugiriendo. Vienen 5 lecturas. La primera se llama La ciencia que precede a la tormenta. La segunda es que somos pobres. La tercera, cómo se forman los huracanes. La cuarta, 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes. Y la última, los desastres en perspectiva histórica. Volvemos al punto. Estamos hablando de ciencias principalmente naturales, ¿ok? Entonces, lo primero, hay que leer. ¿Cómo? Doy clic y me abre un artículo. Este artículo también es de la revista Como Ves, es la revista de divulgación científica de la UNAM. Hay que realizar la lectura, ¿ok? Digo, creo que ya lo saben. Luego hay otro que dice, es que somos pobres. Este es un PDF, bueno, voy a ver si lo abro. Este es un PDF que me está invitando a leer. Ahí está, es una lectura de Juan Rulfo, de 4 páginas, muy interesante, que nos narra una situación y donde la principal premisa, a lo mejor aquí, o la principal justificación, es como el título lo dice, pues es que somos pobres, ¿no? Entonces hay que realizar esta lectura, es muy cortita. Luego, posteriormente, bueno, voy a cerrar esto. Ay, perdón, dejé de compartir la pantalla. Nos manda a otra que se llama Cómo se forman los huracanes, que es una página de la NASA, Space Place se llama, ¿no? Y viene precisamente una lectura muy interesante sobre cómo se forman los huracanes. Vienen, yo siento que esta es como más de educación básica, pero bueno, es muy interesante. Vienen estos iconos bastante interesantes y bueno, hay que leerla. El tema es ese, cómo se forman, etcétera, etcétera, ¿no? La intensidad, que ustedes saben que tenemos diferentes tipos de intensidad para los huracanes y que hoy afortunadamente ya se puede prevenir antes de que un huracán toque tierra y cause un desastre natural, ¿ok? Luego nos regresamos. 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes. Igual, esta es una página que se llama VIX. Quiero que observen además de eso, las páginas. Esta, si se fijan, está llena de publicidad. Aquí me aparece Mamá Lucha, o no sé quién es esta. Y bueno, 15 curiosidades, muchísima publicidad, mensajes, que pueden ser muchos distractores, ¿no? Harry Potter por acá. Bueno, etcétera, ¿sale? Ahí está. Hay que realizar esta lectura. Y por último vienen los desastres en perspectiva histórica. Y de aquí me manda a una página que se llama Arqueología Mexicana, ¿ok? Donde, bueno, viene un poco el contexto histórico de los huracanes, ¿no? Desde viendo este fenómeno desde pues, hace mucho tiempo, ¿no? No de ahorita, o sea, los huracanes no nacieron ayer, ¿no? Tienen muchos años que son fenómenos que han sucedido en el mundo, en México, y que, bueno, simplemente nos lleva a un recorrido histórico sobre los mismos, ¿vale? Y bueno, hay que hacer las lecturas. A mí me parece que son lecturas muy interesantes, hay que hacerlas. Y después nos da una serie de preguntas sobre cada uno de estos, ¿eh? O sea, hay que leer para poder contestar estas preguntitas de arriba. La primera dice, ¿qué tipo de texto es? ¿Es un cuento? ¿Es un texto científico? ¿Es un texto, es una revista? ¿Es un artículo de investigación? ¿Qué tipo de texto es? Cada uno de estos es un tipo de texto. Ustedes tienen que decirme cuál. ¿Qué se dice del tema? Es decir, ¿de qué trata? O sea, ¿qué dice sobre los huracanes? Aquí el tema, en la primera tarea el tema es la basura. En este tema son los huracanes, los fenómenos naturales. ¿Qué dice del tema? Cada uno de estos artículos tiene una postura sobre el tema. Bueno, ¿qué dice del tema? El siguiente, ¿cuál es la postura del autor? ¿Desde dónde lo está explicando el autor? Es decir, lo está viendo como un fenómeno, lo está viendo como algo que nos puede beneficiar, lo está viendo desde una perspectiva histórica. ¿Desde dónde lo está viendo? ¿Cuál es la postura del autor? ¿Sale? De cada uno de estos textos. Y después vienen otras dos. Esta dice, ¿qué tipo de ciencia se aborda en el tema? Fáctica natural, fáctica social o formal. Ustedes tienen que distinguir
en cada uno de estos textos, cuál es, desde qué ciencia se está abordando el tema, distinguiendo cada una de estas, ¿ok? Cada una de estas. Ok. Dice en el apartado que dice el tema de la postura del autor. No, tiene que ser algo muy chiquito, Florencia. O sea, que te quepan los cuadritos muy, muy chiquito. ¿Sale? Sí, si no, te imaginas, te va a quedar un cuadrote así, ¿no? No, ¿qué dice? Ah, bueno, el autor aborda el tema de los huracanes, mencionando que desde la época de los mayas, estos se presentaron, bla, o sea, algo muy sencillo, muy chiquito, ¿sale? O sea, es un cuadrito, entonces nada más que nos quepa ahí. Y después te dice, justifica tu elección del tipo de ciencia que aborda el tema. ¿Por qué crees que esa lectura se está abordando desde esa ciencia que tú seleccionaste? ¿Por qué lo crees? ¿Por qué lo dices? ¿Ok? Justifica tu elección. Ah, bueno, yo creo que lo está viendo desde la fáctica natural porque nos permite observar que este tipo de fenómenos naturales se generan cuando las nubes se acumulan en el cielo y bla, bla, ¿ok? Entonces tú tienes que leer para poder contestar a todas estas preguntas, ¿ok? Entonces ahí está. Digo, no importa, tampoco tiene que ser la respuesta de este tamaño del cuadrito, puede ser más grande, obviamente, pero tampoco se avienten, ¿no? Ahí tampoco un cuadrotote, tampoco se trata de eso, porque además aquí abajo tenemos otras preguntas, entonces tenemos que dejar un poquito de espacio. El punto 2 dice, indica si las 5 fuentes, ¿cuáles 5 fuentes? Estas 5, estas, ¿son confiables o no? ¿Y por qué? Por eso les pedía, observen, ¿cómo podemos saber si una página de internet es confiable o no lo es? Bueno, características, les voy a dar las características para saber cuando una página es confiable. Está avalada por una institución educativa, académica, cualquier universidad como la UNAM, cualquier universidad, una institución educativa. Está escrita o la avalan diferentes investigadores o profesores de instituciones educativas. No está llena y bombardeada de publicidad, de pops, de banners, de mensajitos, de da clic aquí. Esa es una página confiable. Tiene fuentes o referencias. Esa es otra característica de una página confiable. ¿Ok? Y además puedes consultar algún contacto telefónico o por correo para pedir más información. Esas características son las que hacen que una fuente de internet sea confiable. Yo se las paso para que de ahí ustedes digan, ah, esta cumple con este, ah, ok, sí. Esta no cumple, ok. Entonces eso no la hace confiable, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con la información que vemos en internet y no creernos todo. Es como las famosas cadenas de WhatsApp, ¿no? Que si tú te creías todo lo que te mandan, bueno, ya estarías en el hoyo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que contestar si estas fuentes son confiables o no lo son y por qué. ¿Ok? Les acabo de decir yo por qué. Las características de las fuentes confiables vienen en el recurso de consulta de información. Ok, pues si vienen ahí hay que leerlas. Yo se las paso de acuerdo un poco a mi experiencia. Pero si vienen ahí, perfecto. Lean el recurso y ahí van a tener más información. Pregunta número 3. Bueno, punto 3. Contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias, fáctica natural, fáctica social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, tienen algo en común. Justifica tu respuesta. ¿Okay? ¿Qué tienen en común estas tres ciencias? ¿Ustedes qué creen que sea? Eso hemos estado diciendo casi toda la clase. No se los voy a decir porque si no les voy a estar soplando la respuesta. Tienen algo en común. ¿Qué es? Van a explicarme qué es. ¿Sale? Punto número 4. En función de las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla. Repito, media cuartilla es media hoja, por lo menos 10 renglones, por lo menos, donde respondas a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? ¿De dónde van a sacar eso? De las lecturas que están haciendo. ¿Okay? ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes
en el ecosistema. Ay, pero es que a mí no me quedó claro, es que yo no lo encontré, es que como que no entendí. No te preocupes, busca información para que te quede más claro. Nunca limiten su información y sus recursos nada más a lo que les da la plataforma. Siempre que algo no les quede claro, busquen más información, ¿ok? Es que si no viene aquí, no. O sea, busca más. O sea, si a ti no te queda claro, busca más información. Y a lo mejor por ahí puedes encontrar un recurso donde te encuentres algo que leas y te quede más claro, ¿ok? Entonces siempre búsquenlo. Luego, lo siguiente, bueno, asegúrate de que tu documento incluya bla, 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 todos los puntos que acabamos de revisar en este momento, que les acabo de decir, lo guardan en un documento de Word y me lo envían con la nomenclatura correcta al buzón correspondiente, ¿ok? Bueno, me parece que es una actividad sencilla, hay que leer mucho, sí, pero en realidad tampoco son textos pesados, me parece que son textos muy interesantes, donde además puedes aprender cosas que no sabías, porque casi nunca estamos ahí sentados investigando sobre los huracanes, ¿no? Es como algo que pues tú das por hecho que sucede y lo ves en las noticias y ya, pero no investigas como más de eso. Y bueno, esta es la actividad integradora número 4. Ok. Ok, listo. ¿Alguna pregunta de esta actividad? ¿O quedó clarísimo todo lo que hay que hacer? Todo me quedó muy claro, gracias. Ok, Lisette, qué bueno. ¿Me puedo exceder un poquito más de media cuartilla? Sí, sí te puedes exceder un poquito, Florencia. Sí, de hecho prefiero que te excedas a que pongas menos. La verdad es que sí, prefiero. Sí, digo, excederte una hoja completa tal vez, ¿no? O sea, tampoco quiero 6 hojas, ¿no? O sea, sí te puedes exceder, pero tampoco tanto. ¿Qué es lo máximo que yo digo? Excédete así exagerado, pues 2 cuartillas, honestamente. O sea, si te quieres exceder, está bien, pero no más de 2 cuartillas. ¿Sale? Ok, perfecto, Florencia, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿O quedó clarísimo lo que hay que hacer esta semana? Daniela dice, si buscamos más información además de los recursos, es necesario colocar la fuente, ¿verdad? Sí, Daniela, por favor. Es muy importante colocar la fuente y por favor, repito, citar en APA. Citar en APA. Ahorita voy a ver rapidísimo con ustedes lo de la cita en APA. Digo, lo siento mucho por la gente que no se conecta, que a veces ni siquiera ve la clase, pero sí es muy importante. María Fortunata, buenas noches, voy llegando del trabajo. Ok, no te preocupes, María Fortunata. De todas maneras, puedes ver después la grabación, ¿sale? No te preocupes. Al citar los recursos de prepa en línea, CEP, también tengo que citarlos en APA. A citar los recursos de prepa en línea CEP. Pues sí, de preferencia sí. Sí, sería lo ideal. ¿Qué se cita en APA? Todo. Todos los recursos, videos, revistas, periódicos, libros, artículos, todo lo que tú revisas y consultas para justificar una tarea, todo eso se cita en APA. Todo eso se cita en APA. ¿Ok? APA es una manera de darle crédito a las personas que realmente hicieron este trabajo, ese proyecto, que escribieron ese libro, y darles el crédito. De nada, Florencia, darles este crédito para que puedan saber, la gente que vemos tu trabajo, podamos saber de dónde sacaste esa referencia, ¿no? Porque les voy a poner un ejemplo. A mí me pasa mucho que de repente los alumnos, sobre todo de licenciatura, te entregan una tarea así como perfecta, ¿no? Y la verdad es que tú dices, es demasiado perfecto para ser real. Entonces yo siempre les pido las fuentes, quiero las fuentes. Y ya que te metes a las fuentes, te das cuenta que es un copy-paste tal cual, ¿no? Entonces dices, ok, con razón no me sonaba, ¿no? Y no, a ver, no está mal citar autores, o sea, revisar información y copiar tal cual, no está mal. El tema es que no te lo fusiles. Cita al autor. Puedes poner un párrafo de algo que a lo mejor a ti te parece importante, lo pones, pero citas al autor, citas quién lo dijo. No fuiste tú, ¿no? Fue alguien más quien lo dijo, ¿no? Usted nos hizo favor de compartir una página. Exacto, se las compartí la semana pasada. Gracias, Daniela.
precisamente para ayudarlos un poquito a hacer este tipo de actividades de citar en APA, porque la verdad es que sí, veo que les cuesta muchísimo trabajo a muchos de ustedes, o sea, de verdad a la mayoría. Déjenme compartirlo rápido. Ahí está, miren, de hecho se llama Crea tu primera cita en APA, ¿ok? Y lo primero que te pregunta es ¿qué quieres citar? Una página web, una revista, un libro, un informe, una imagen y hay más, ¿no? Puedes citar hasta un video de YouTube, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, que quieres citar una página web. Entonces te va a pedir el título de la página, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner investigación natural. Vamos a ponerla así. Aquí pegas la liga, ¿no? No sé, vamos a pegar. Voy a pegar una liga. La que sea, ¿no? O sea, tú pegas la liga. Siempre va a haber una liga. Ahí está. Y luego te dice autores. A lo mejor no encuentras un autor, pero a lo mejor encuentras que sí hay un autor. Si lo encuentras, si encuentras al autor, puedes poner, no sé, apellido Martínez, iniciales. Si hay iniciales, por ejemplo, pueden ser una, ¿no? Esa es una. Si no hay, pues no tienes que llenar todo. Apellido es Martínez, no sé, lo que tú tengas. A veces no tenemos todos los datos, pero no por eso significa que lo tengamos que llenar todo, ¿sale? Ok. Ahí voy, Florencia, dame un segundito, ahorita te contesto. Y luego, bueno, aquí hay sí, son más colaboradores, ¿no? De repente hay más autores, ¿no? De repente hay más. Bueno, si no lo hay, pones uno, ¿ok? Te dice añadir colaborador. Luego te dice fecha de publicación. Bueno, este artículo es del día 16 del mes 5 del año 2018, ¿ok? El día en que tú lo consultaste, yo lo consulté el 24 del 2, o sea, hoy, del año 2021, ¿ok? Y el nombre de la página web, ¿ok? Se llama ¿Cómo ves? La página. Y luego le doy aquí abajo citar fuente. Y lo que va a hacer, fíjense qué interesante, o sea, les están ahorrando todo el trabajo, es hacerme la cita tal cual tendría que ir en formato APA. ¿Ya se fijaron? Entonces te dice, haz clic para copiar. Ya nada más te colocas ahí, copias y lo pegas en el documento de tu tarea. Por eso es tan fácil hacer esta cita en formato APA. Obviamente esto es algo muy sencillo, ¿no? No estamos entrando como a nivel avanzado, pero háganlo, o sea, de verdad háganlo, porque mucha gente, bueno, estoy impresionada con la cantidad de tareas que revisé y de verdad estaban súper mal, ¿ok? Entonces, ya se fijaron para quienes están acompañándome hoy. Y lo mismo si es un libro, y lo mismo si es una revista científica, y lo mismo, y aquí ves, ¿no? No, pues no es ninguno de esos. ¿Qué es? Pues es el capítulo de un libro. Pues es una app, es una aplicación. Pues es que es una diapositiva. Es un documento en PDF. Es que es de Facebook. Es que ya se fijaron todas las alternativas que tenemos. Todo esto tenemos. Entonces, aquí vas a encontrar, ahora sí que encuentras porque encuentras, de dónde quieres citar la fuente. Video de YouTube, es Wikipedia, es lo que sea. Aquí lo encuentras. Tú nada más lo seleccionas, por ejemplo, artículo de internet. Igual vas a empezar a llenar los espacios y te va a generar la fuente, la cita, perdón, para que tú nada más la copies y la pegues. O sea, de verdad que está esto. Si yo hubiera tenido esto en mi época de universitaria, me hubiera ahorrado tantos problemas, hubiera sido yo tan feliz. Entonces, de verdad, esto se lo cité en los recursos de la semana pasada que les dije. Les voy a sugerir algunos recursos. Esta semana les voy a volver a mandar y se las voy a volver a dar, ¿ok? Para que ustedes aprendan a cómo hacerlo. Y por favor, de verdad, citen en APA. Es muy, muy importante que lo hagan. Ok, dice Florencia. Si pego totalmente un párrafo de algún sitio, además de citarlo en APA, tengo que colocar el párrafo copiado entre comillas, exacto, o tengo que modificarlo con mis palabras, es decir, colocar sinónimos en algunas palabras. Ok, sí, Florencia, cuando citas tal cual,
O sea, cuando vas a citar a un autor es copiar y pegar. Lo pones entre comillas, ¿ok? Y al final puedes poner el apellido del autor o de dónde y el año. No sé, por ejemplo, Martínez 2019, UNAM 2020, al final del párrafo. Y la cita la pones al final del documento. Pero sí, no, porque lo que se puede hacer a veces es tomas información de internet y le haces modificaciones, le puedes cambiar palabras, le puedes cambiar un poquito el sentido y ahí es parafrasear. Entonces ahí ya no estás citando, estás parafraseando y ahí no es necesario que lo pongas entrecomillado, ¿ok? Con que cites al autor al final es más que suficiente. Si tú lo que quieres es copiar tal cual el texto, lo copias, lo pegas, lo pones entre comillas y al final, en el punto final donde termina el párrafo, pones entre paréntesis el apellido del autor y el año. ¿Sí? Nada más. Y al final del documento, la cita completa en APA. No sé si me expliqué y quedó claro. El gran problema de Internet no es que, yo siempre les digo a mis alumnos, es que no está mal que copien, el tema es que copian tal cual. Si tú copias algo pero lo parafraseas, le cambias palabras, le das a lo mejor una maquilladita como le digo yo, está bien, o sea, no hay problema. El tema es que te lo fusilas y luego ni siquiera lo lees, ¿no? O sea, ni siquiera sabes qué dice. Ese es el gran problema que tenemos. Y hay un gran problema en general con el plagio. Yo tengo alumnos de universidad ahorita, de último semestre, aparte de la carrera, y de verdad no dejan de copiar y pegar, ¿no? Y se los dices y se los dices y se los dices y lo siguen haciendo. O sea, pero bueno, es un tema que hay que empezar a trabajar. Y más vale que ustedes hoy que están en prepa lo empiecen a hacer, porque seguramente en la universidad les va a costar mucho trabajo. Ok, perfecto. Bueno, usen ese recurso. Ahí está. Daniela nos hizo el favor de compartirlo nuevamente. Yo se los compartí desde la semana pasada. Úsenlo y de verdad les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Ok, ¿algo más, chicos, que quieran comentar? ¿O quedó todo clarísimo? Iván, buenas noches. ¿Tenemos que poner algún tipo de letra en especial? En el anterior módulo me pedían Arial 12 para todos los trabajos. Sí, es algo que comenté hace un momentito, Iván. Le sugerí Arial, Verdana, que me parecen letras bastante claras, en tamaño 10 o 12. 12 a veces, es que sí, el 12 puede ser muy bueno, pero por ejemplo en un cuadrito, de repente se puede hacer muy grandote, entonces puede ser 10. A mí 10 se me hace todavía un buen número. Y 12 está bien. Lo que yo les pedí que no hicieran es letrotas, titulotes, luego me ponen la de arriba así como letra grecorromana y la de abajo es no sé qué otra letra, se ve espantoso. O sea, eso se ve fatal. Pero sí, puede ser Arial 12, sin problema. Ok. Perfecto. De nada. Hola, De nada, Iván. buenas noches, soy yo otra Sí. vez nuevamente, Lizeth. Estaba Adelante. checando en la actividad 4 y estaba viendo que se pide qué tipo de textos son los que están de, por ejemplo, la ciencia que procede a la tormenta y todos los que están abajo, por consiguiente, ¿no? Ajá. Podría poner en varios informativos. Lo que pasa es que en la mayoría se informa sobre las tormentas o científicos. Es que, exacto. Yo Hay creo que son más diferentes. científicos porque, Exactamente. por Ay, ejemplo, tenemos hasta históricos, ¿eh? Con exacto, sí, eso. históricos también es lo que he estado notando. Exacto. Entonces, sí, informativo no queda. No, o sea, sí, informativos como muy abiertos, como decir, Claro, todas las revistas son de papel, claro. ¿no? O sea, es muy Sí, abierto. sí, sí, claro, No, claro. no, yo creo que hay que clasificarlos diferente, ¿va? Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Porfas, no de qué a ti. Bueno, chicos, muy bien. Oigan, yo quería avisar algo, o sea, para todos en general, para todos, y ojalá la gente que no está hoy, pudiera ver esta grabación, porque estuve revisando las tareas de la semana número 1 y la realidad es que me dejaron un muy mal sabor de boca. O sea, me encontré tareas muy mal hechas, muy,
O sea, estoy hablando que más del 70% de las tareas que yo revisé eran tareas de 5 para abajo. Y me preocupa mucho, porque no es tanto el tema de la tarea, o sea, no es que no usaste Arial 12, no es tanto eso. Es el compromiso que están teniendo todos. No lo digo por nadie en especial, es un mensaje que quiero dejarles hoy a los que están aquí, que me están oyendo, qué bueno, y ojalá los que no puedan ver esta clase. Me preocupa mucho el poco compromiso que están teniendo con este módulo. O sea, eso es en realidad lo que me preocupa. Me encuentro tareas donde se nota que lo hicieron en una hora, donde no hubo ningún cuidado, donde no leyeron, donde las faltas de ortografía, o sea, que están para mandarlos a segundo de primaria, donde no hay citas en formato APA, ni siquiera saben qué citar en APA, yo creo. Y me preocupa mucho, o sea, me preocupa porque vamos a la semana 1, vamos apenas entrando a la semana 2, ¿no? Y obviamente yo nunca empiezo un módulo pensando voy a reprobar a la mitad, jamás lo hago. De hecho, a mí no me gusta reprobar. Pero sí considero que hay que trabajar más. Sí considero que si hoy algo no te está saliendo bien, si te cuesta mucho trabajo leer, si te cuesta mucho trabajo citar en APA, si qué flojera hacer un cuadro, si qué flojera, es un momento muy importante para que de verdad te plantees si quieres seguir estudiando. O sea, se los digo en serio, yo creo y creo firmemente que el estudio es disciplina, sin duda. Es disciplina y es dedicación y es tiempo y es sacrificio. Yo he tenido también que dejar muchas fiestas, reuniones, comidas por quedarme a hacer tarea. He tenido que dejar viajes, he tenido que dejar de ver la serie en Netflix por tener que hacer tarea. Acabo de terminar mi segunda maestría. Y no fue gratis. Fue mucho trabajo, fue mucho sacrificio. Quiero estudiar un doctorado también. Y yo lo que quiero decirles y transmitirles a todos es eso. O sea, de verdad piensen si están comprometidos con esto, con este proyecto de vida para ustedes, no para mí, no para mí, no es mi proyecto, es su proyecto. Yo lo que estoy haciendo es acompañarlos, nada más. Un módulo, ustedes van a tener 24 módulos. Yo voy a estar un módulo con ustedes, pero lo que yo revisé en las tareas de esta semana, de verdad me decepcionó muchísimo. O sea, no podía creer estar revisando tantas tareas así, tan mal hechas. Entonces, bueno, yo el mensaje que quiero dejarles a todos es que se tomen esto en serio. El estudio es serio. No es, ay, mientras acaba, mientras la pandemia, mientras no sé qué cosa. El estudio es algo muy serio. Y si tú estás pensando en estudiar algún día en una universidad, piénsatela bien. De verdad, piénsatela bien. Porque a este nivel y a este ritmo en el que estás yendo, ahora sí que tú sabes quién eres, no lo vas a lograr. Entonces, de verdad, yo quiero decirles que se tomen muy en serio esto. Prepa en línea es un proyecto muy interesante de la SEP, pero no estamos los facilitadores para regalar calificaciones, ni para ponerles 10 para que ya no estén molestando. Porque cada otra es como molestaron con el tema de no me calificó, no me calificó, no me he calificado, no me he calificado. Cuando yo desde la primera clase dije son 72 horas, ¿no? Y todas las, hasta la tutora me escribió, oye, es que están preguntando que cuando, o sea, eso es lo de menos. O sea, el que yo les califico no es lo de menos. Lo más importante es que ustedes entreguen sus tareas bien, ¿no? ¿De qué sirve que yo me apures a calificarte para que veas un 5 en tu calificación? ¿De qué sirve? ¿No? O sea, de verdad, lo más importante es entregar las cosas bien. Entonces yo, de verdad, quiero dejarles este mensaje a ustedes que me están acompañando y de verdad no lo digo por nadie en especial. Y a la gente que ojalá vea esta clase y le caiga el 20 de hacer las cosas bien. Estamos en un proyecto en el cual el principal compromiso es que tú puedas terminar y que posteriormente puedas estudiar una licenciatura, ¿no? Entonces, si no mejoras, si no te esfuerzas un poquito en leer, en aprender, en investigar, en citar en APA, en hacer las cosas bien, difícilmente vas a llegar lejos, difícilmente. Entonces, bueno, pues yo les agradezco muchísimo a los que se toman el tiempo siempre de acompañarme, de preguntar, siéntanse con toda la libertad de verdad de preguntarme lo que quieran, hasta lo que suene más tonto, no importa, más vale preguntar y no quedarse con la duda. Y bueno, los exhorto a seguir trabajando, a que estas siguientes 3 semanas todavía que tenemos, pues realmente podamos tomarnos muy en serio este compromiso, ¿no? Que como les repito, no es para mí, no es un compromiso conmigo, con Rocío, no,
es un compromiso contigo mismo, con tu proyecto de vida. A mí no me pasa nada, yo ya tengo un título de universidad, yo tengo 2 títulos de maestría, a mí no me afecta nada, al que le va a afectar es a ti. Si no te la tomas en serio, de verdad, o sea, no me gustaría que fueras una persona de las que desertó prepandemia. México necesita gente preparada y lo estamos viviendo hoy. Tengo muchos amigos que no terminaron, que no tienen carrera y se las están viendo negras. Yo no he dejado de trabajar desde que empezó la pandemia, afortunadamente. Entonces, si ustedes quieren seguir creciendo en este país, hay que seguir estudiando, pero hay que hacerlo bien. ¿Sale? Muchísimas gracias. Gracias, Daniela, Galaxy, no sé quién es, Lisette, Aarón, Florencia, Iván y Fortunata. Muchísimas gracias a ustedes, Lisette. Gracias por acompañarlos. No es regaño, simplemente es que me preocupa ver el nivel de muchos, más del 70% de este grupo está en ese nivel. Y me preocupa mucho, porque si fueran 3 diría, bueno, los ayudamos y no pasa nada, pero son muchos. Ojalá vean esta clase, eso es lo que me interesa. Que esas personas que no están aquí seguramente son las que tendrían que ver esta clase. Bueno, gracias a ustedes, cuídense mucho, descansen, bonita noche y cualquier duda, por favor, estoy ahí por la plataforma. Después les mando la grabación, sale Fortunata para que la puedas ver completa. No te preocupes. Muchas gracias. De nada. Cuídense, chicos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, bye.